Preparaos porque Apple está a punto de hacer uno de los cambios más grandes en la historia de los iPhone. Y es que sí, vamos a hablar ya de los iPhone 18 que no solamente van a ser un salto tecnológico masivo con los nuevos chips A20, sino que encima van a cambiar por completo la manera en cómo y cuándo se lanzan los iPhone. Pero es que encima a todo esto hay que sumarle que también entra en juego el iPhone plegable, así que bienvenidos a tu Apple Mundo, yo soy Nacho y todo eso vamos a ver en este vídeo, así que quédate a ver lo que te va a flipar. Y vamos a empezar por lo más gordo, que sería la presentación, porque esta última, la de los iPhone 17, ha podido ser la última de la historia con este formato, porque según apuntan los rumores, a partir del iPhone 18 Apple se está planteando dividir la presentación en dos para no concentrar toda la atención en septiembre y tener dos momentos pico a lo largo del año, por lo que la jugada quedaría de la siguiente manera: en otoño, es decir, en septiembre de 2026, veríamos el lanzamiento de tres modelos de iPhone: el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max y, ojo aquí, el iPhone plegable. Además, aunque este año de momento no es que haya sido un éxito ni muchísimo menos, también se podría esperar una segunda generación del iPhone Air, porque como no lleva el apellido de 17, pues todavía no sabemos muy bien si va a ser un lanzamiento anual, si ha sido un experimento de una vez y ya, si el del año que viene será el iPhone Air 2 o iPhone Air segunda generación, y si saldrá con estos dispositivos Pro o en otro momento. Y por otro lado, en primavera, presumiblemente alrededor de marzo, pues veríamos el lanzamiento de los modelos estándar, es decir, de un iPhone 18 y un iPhone 18e. Pero ojo, no os adelantéis que esta presentación de primavera no va a ser en la primavera de dentro de 6 meses aproximadamente, sino que será en la siguiente, es decir, que el iPhone 18 base se presentaría en primavera de 2027, por lo que el iPhone 17, a diferencia de los modelos base de otros años, que normalmente son el modelo vigente desde septiembre de un año hasta septiembre del año siguiente, pues este iPhone 17 va a ser el modelo base desde septiembre de 2025 hasta más o menos marzo de 2027. Y teniendo ya claro más o menos las fechas en las que vamos a ver estos dispositivos, pues ¿cuáles son las novedades que nos van a traer? Pues bien, la primera de todas y la más gorda sin ningún tipo de duda va a ser sus nuevos procesadores A20 y A20 Pro. Y sí, ya sé lo que me vais a decir: todos los años el iPhone de turno tiene el mejor procesador y es el más potente y el más eficiente, ¿no? Pues sí, evidentemente esto pues es de toda lógica, pero es que este año con el iPhone 18 esto va a ser de otra dimensión, porque precisamente de dimensiones va la cosa, y es que estos chips, tanto el A20 como el A20 Pro, van a estar fabricados con el proceso de fabricación de 2 nanómetros. Y esto es lo más difícil de todo, que mejorar en la fabricación de los procesadores, y para que os hagáis una idea, los chips actuales, los A19 y A19 Pro, tienen el proceso de 3 nanómetros, eso sí, de tercera generación, pero es que llevamos fabricando con 3 nanómetros desde el chip A17 Pro que tenía el iPhone 15 Pro. Y de hecho, estos chips, el A20 y el A20 Pro de Apple, van a ser los primeros procesadores del mundo fabricados con este nuevo proceso de 2 nanómetros por la fábrica TSMC, que es el mayor fabricante de procesadores del mundo. Así que esto es un hito importantísimo en el mundo de la tecnología, pero venga, ¿qué significa esto en el día a día? ¿En qué nos va a afectar? Pues bien, como decía, esto va a ser un salto mucho más grande de lo normal, no ya en potencia, que sí que va a ser notable, se espera un incremento de alrededor del 15%, sino sobre todo en eficiencia energética, porque dicen que estarían estimando la eficiencia de estos chips en un 30% mejor que los chips actuales. Entonces, si el iPhone 17 Pro Max con el chip A19 Pro ya es una auténtica bestia en cuanto a batería, pues no me quiero ni imaginar cómo va a ser un posible iPhone 18 Pro Max con el chip A20 Pro. Es que va a ser una locura. Y sí, como digo y como viene siendo habitual, se espera que Apple presente dos chips de esta generación, el A20 por un lado y el A20 Pro por el otro, pero aquí se nos plantea una pequeñita duda, y es que este proceso de 2 nanómetros de fabricación va a ser mucho más caro, se espera que sea un 50% más caro de fabricar, por lo que no se sabe muy bien si este proceso de 2 nanómetros se lo van a salvar únicamente para los procesadores más caros, es decir, el A20 Pro o los procesadores más potentes, y el A20 a lo mejor se quede con el proceso de 3 nanómetros, o tal vez tengamos tanto el A20 como el A20 Pro con el proceso de 2 nanómetros y se lo guarden para los iPhone 18 Pro, Pro Max y iPhone plegable, y por otra parte pues los futuros iPhone 18, que evidentemente van a ser un modelo más barato que estos, se mantengan con un chip A19, puede ser, o tal vez una versión del A20 fabricada con el proceso de 3 nanómetros. Aquí todavía tenemos algunas lagunas, pero es que ahí no acaba la cosa en cuanto al procesador. Os prometo que enseguida empiezo a hablar de la cámara y de todo lo demás que se espera, pero es que nos queda una pequeña cosa que es muy importante, que es, aparte del proceso de fabricación, el proceso de empaquetamiento, porque este chip A20, además de estrenar el proceso de 2 nanómetros, también va a estrenar una tecnología de empaquetamiento distinta, que significa que de la misma oblea de la que se sacan los chips que contienen la CPU, la GPU y el Neural Engine, pues ahora también van a poder integrar aquí dentro la memoria RAM, es decir, que vamos a tener, en vez de la CPU, la GPU y el Neural Engine y aparte la memoria RAM, ahora vamos a tener estos 4 elementos juntos dentro de un mismo chip, lo que significa que el conjunto
conjunto de estos cuatro elementos no solamente va a ser más pequeño, sino evidentemente va a ser más eficiente, más rápido, más potente, más de todo. Es decir, vamos a poder, por ejemplo, hacer mejor y más rápido las tareas de inteligencia artificial, y todo eso utilizando menor energía y por lo tanto mejorando también la duración de la batería. Vale, y lo prometido es deuda, basta ya de hablar de procesadores y vamos a hablar de las nuevas funciones y de las mejoras que van a traer los nuevos iPhone 18, empezando por la cámara, porque lo habitual con los iPhone ha venido siendo que el modelo Pro sea mucho más destacado en cuanto a las cámaras y el iPhone 17 base pues tenga un poquito de distancia, pero lo cierto es que las cámaras del iPhone 17 base de este año han mejorado tantísimo que básicamente son las mismas que la del iPhone 17 Pro, excepto que en el iPhone 17 Pro tenemos la tercera cámara, que es un telefoto que nos permite hacer un zoom óptico a 4 o a 8 aumentos, pero lo cierto es que no tiene por qué merecerte la pena subirte al modelo Pro solamente porque tenga una tercera cámara con zoom si no haces muchas fotos con zoom. Es decir, que a la mayoría de la gente se puede comprar el iPhone 17 base y va a tener exactamente la misma cámara principal que en el iPhone 17 Pro. Pero esto está a punto de volver a cambiar con el iPhone 18 Pro, porque vamos a estrenar un sistema de apertura variable en la cámara principal del iPhone 18 Pro, lo que quiere decir que vamos a poder controlar manualmente la cantidad de luz que entra dentro del sensor, dentro de la cámara, lo que nos va a permitir, por ejemplo, en días muy soleados y con mucha luz, cerrar este sistema para que así entre menos luz y no se creen tantos reflejos, y en cambio por la noche o en escenas mucho más oscuras vamos a poder abrir este sistema para que entre muchísima más luz y se vean mejor las fotos en modo noche. Por no hablar de que este mismo sistema en las lentes de las cámaras de toda la vida es precisamente lo que provoca el desenfoque del fondo, por lo que tal vez en el iPhone 18 Pro y Pro Max, si este sistema es lo suficientemente complejo y se cierra lo suficiente y demás, pues podríamos tener el modo retrato directamente en físico sin tener que hacerlo por procesamiento, aunque bueno, yo me imagino que será una combinación de las dos cosas, del hardware por un lado y del software por el otro. Y otra cosa en la que igualaba el iPhone 17 al iPhone 17 Pro es que sus dos sensores son de 48 megapíxeles y básicamente son los mismos que el iPhone 17 Pro, pero es que el iPhone 18 Pro también va a cambiar sus sensores y se espera un nuevo sensor para la cámara principal. No se sabe todavía los megapíxeles, aunque intuyo que se mantendrá en los 48, pero eso sí, va a tener una nueva tecnología que básicamente lo va a hacer mejor en todos lados, en rango dinámico, en calidad, en absolutamente todo. Y en cuanto al diseño, ya hemos visto un cambio bastante grande con los iPhone 17 Pro este año y se espera que sean más o menos parecidos el año que viene, pero eso sí, vamos a tener dos cambios muy importantes. Por un lado, en cuanto al frontal del dispositivo, se espera que la Dynamic Island sea notablemente más pequeña, un poquito menos en los modelos normales y más en los modelos grandes, y de hecho es que aquí está habiendo bastante debate entre varios filtradores, y donde viene esta pequeña discusión, por decirlo de alguna manera, es que no se sabe muy bien si en los modelos Pro la Dynamic Island se va a reducir del todo a tener únicamente un agujero para la cámara selfie y el resto del Face ID va a estar debajo de la pantalla, o si efectivamente vamos a tener el mismo Face ID solo que en un tamaño más pequeño, más reducido. Yo me imagino que en los modelos base, en los iPhone 18, vamos a tener la misma Dynamic Island pero un poquito más pequeña, y eso sí, en los modelos Pro y tal vez en el modelo plegable también, pues tengamos tan solo un agujerito para la cámara selfie y el Face ID esté oculto debajo de la pantalla. Y si algo ha sido famoso este año de los iPhone 17 Pro ha sido la trasera, pues bien, el año que viene va a volver a cambiar, sí, efectivamente, no de diseño, eso sí, de colores todavía no lo sabemos, pero lo que sí que va a cambiar es lo que encontramos en la parte de abajo, el inserto de cristal o de Ceramic Shield, como lo queráis llamar, que cubre la parte de las bobinas magnéticas, es decir, del MagSafe y de la carga inalámbrica. Y se espera que el año que viene, en vez de ser pues de un cristal más o menos tintado del mismo color que el chasis de aluminio, pues se espera que sea ligeramente transparente. No se sabe si va a ser suficientemente transparente como para dejar ver completamente pues tanto el MagSafe como la batería y demás. Esto yo lo veo un poco extraño, pero bueno, sí que puede ser que sea ligeramente transparente y que deje ver algunos detalles del interior del teléfono. Esto la verdad que molaría muchísimo. Y cuando os dije que había terminado con los chips, pequeña mentirijilla, porque el A20 no va a ser la única novedad, sino que también vamos a tener en estos iPhone 18 el nuevo chip C2, es decir, un módem como el C1 que estrenaba el iPhone 16e o el C1X que vemos por ejemplo en el iPhone Air, que es un módem 5G para conexiones de datos que es mucho más eficiente y mucho más potente que las versiones que encontramos actualmente. Pero vamos con la mayor novedad del año que viene. Si el año pasado incluíamos el nuevo iPhone 16e, este año también teníamos un nuevo modelo de iPhone con el iPhone Air, pues el año que viene vamos a tener por primera vez en la historia un iPhone plegable. Como decía al principio del vídeo, se espera que llegue junto a los modelos de iPhone 18 Pro y 18 Pro Max en septiembre de 2026 del mismo año que viene, y se espera también que tenga un diseño de tipo libro como por ejemplo el Samsung Galaxy Fold o el Pixel Fold. En este caso, la pantalla exterior de este iPhone plegable, la pequeñita, la que tenemos por fuera cuando lo tenemos cerrado, sería de un tamaño de 5,5
5 pulgadas de diagonal, mientras que cuando abramos este iPhone Fold vamos a tener una pantalla gigante de 7,8 pulgadas. Atención, porque estamos aquí ya entrando en territorio del iPad mini, que tiene una diagonal de 8 pulgadas en su pantalla. Pero es que lo más alucinante en cuanto al diseño de este iPhone plegable va a ser su grosor, porque si ya el iPhone Air era el iPhone más delgado de la historia con tan solo 5 milímetros, pues este iPhone plegable básicamente va a ser como dos iPhone Air puestos uno al lado del otro, unidos por una junta, pero claro, con todavía más espacio pueden reducir todavía más el grosor, por lo que se espera que esté por debajo de los 5 milímetros. No se sabe muy bien si será unos 4,3, 4,8, es decir, unos 4 milímetros y medio de media, vamos a poner. Es que esto va a ser como un folio. Y en cuanto a los materiales del chasis, tendríamos una combinación, por una parte, del aluminio que vemos en el chasis de los iPhone 18 o 17 Pro, como en este año, y del titanio del iPhone Air. Pero es que la gran obsesión de Apple con este dispositivo y el motivo por el que se ha retrasado tanto respecto a la competencia es que quieren que el pliegue del centro de la pantalla, una vez esté desplegado, una vez esté abierto, sea absolutamente invisible. Y en cuanto a las cámaras, aquí encontramos varias cosas curiosas, y es que por un lado, si hablamos de cámaras selfie, claro, vamos a tener dos, una en la pantalla exterior, que como decía antes debería tener el Face ID escondido debajo de la pantalla y simplemente un agujerito únicamente para la cámara selfie, mientras que en la pantalla interior, en la pantalla que encontramos una vez desplegamos o abrimos el dispositivo, pues vamos a encontrar una cámara selfie escondida debajo del panel de la pantalla, es decir, que va a ser completamente invisible hasta que abramos la aplicación de cámara teniendo esta pantalla abierta, y entonces se dejará ver la cámara a través de la pantalla debajo del cristal. Pero es que más curioso todavía van a ser las cámaras exteriores, las cámaras traseras de toda la vida, por llamarlas de alguna manera, y es que, ojo, no vamos a tener la de los iPhone 18 Pro, ni siquiera vamos a tener la de los iPhone 17 Pro, sino que vamos a tener la de los iPhone 17, es decir, vamos a tener dos sensores, en este caso una cámara principal de 48 megapíxeles con tecnología Fusion Camera y un segundo sensor también de 48 megapíxeles pero con una lente gran angular, es decir, no vamos a tener una tercera cámara como encontramos en los modelos Pro que sirva de teleobjetivo para hacer fotos con zoom óptico. Sin embargo, también se podría dar con este iPhone plegable una particularidad, y es que este diseño de tener únicamente un agujerito para la cámara selfie en la pantalla exterior no escondería debajo también el sistema de Face ID, sino que en cambio podríamos optar por volver al Touch ID, es decir, que en el botón de bloqueo, de igual manera que encontramos por ejemplo en los iPad, pues tengamos un lector de huellas para poder desbloquear este teléfono, ya que igual al ser tan delgadito, pues ni siquiera cabría el sistema de Face ID debajo de la pantalla. Y por supuesto, este dispositivo viene a posicionarse por encima del iPhone 18 Pro Max, por lo que va a ser el modelo tope dentro de todos los modelos de iPhone de la marca, y por supuesto va a tener un precio acorde y se espera que empiece entre los 1.800 y los 2.500 dólares, es decir, más o menos lo que vemos en el iPhone 17 Pro Max, pero un escaloncito por encima. En resumen, como veis, que los iPhone 18 van a ser un punto de inflexión total para Apple, van a cambiar muchísimas cosas, desde la propia nomenclatura de los dispositivos hasta la presentación, cuando los presentan, cómo los presentan, los dispositivos que nos presentan, nuevos modelos, vamos, cambios en absolutamente todo. Así que nada, espero que este vídeo te haya gustado, te haya resultado útil e interesante. Si es así, déjame un like y un comentario con tu opinión. Espero también que te gusten estos dos vídeos que te dejo por aquí, que están recomendados específicamente para ti. Así que nada, espero que así sea y que nos veamos en el próximo vídeo. ¡Chao!